Vamos a orar por un momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que edifiques nuestras vidas, que edifiques a tu iglesia, Señor, que con estas predicaciones de Corintios que estamos tratando, Señor, que son tan de bendición para nosotros, nos cambies, nos transformes, nos hagas crecer, Señor, nos hagas tomar decisiones, nos hagas, Señor, cambiar algunas cosas que seguro que tenemos que cambiar, Señor. Te pedimos que nos des sensibilidad, Señor, para escucharte, que apartes, Señor, de nosotros esa dureza que a veces traemos. A veces somos duros de cerviz, como dice tu palabra, de cabeza, somos tozudos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas tú humildes, que nos hagas, Señor, personas que reciben tu palabra con humildad, con gozo, que la recibimos con gozo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, y que tu palabra, Señor, sea de bendición en este día. Usa mi vida, Señor, me pongo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9 y retomamos a partir del versículo 19, donde lo dejó el pastor Gerson, y iremos hasta el versículo 27. Terminaremos todo el capítulo. La semana pasada ya se nos habló bastante amplio sobre cómo Pablo estaba defendiendo su apostolado y todo lo que conllevaba esa defensa. Dice que él mismo tenía derechos como cualquier otro apóstol. Bueno, y él los marca aquí muy claros. Por ejemplo, habla de cómo cualquier otra persona tiene derecho, como cualquiera de nosotros, a comer, a beber. Incluso dice algo que él no llegó a practicar, y es el llevar a una esposa a su lado. Él no lo llegó a practicar. Nosotros sabemos que él tenía un don. Pero dice, todos tenemos derecho. ¿Yo acaso no tenemos derecho a todo esto? También se habló de tomar de lo sembrado, de que vivan, y muy específicamente, del Evangelio tal como el Señor lo ordenó. Y porque dice la palabra precisamente de esto, que los que trabajan en las cosas de Dios, pues que vivan del Evangelio. En Lucas, capítulo 10, versículo 7, ahí hay un versículo que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él manda a predicar a los discípulos, dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fijaos, ¿no? Ya les dice algo importante. Allá donde estéis, lo que os den, porque es digno el obrero del trabajo que está llevando a ser alimentado por esas personas, y es tan importante que ellos tengan ese concepto de que tú trabajas para el Evangelio, entonces vivirás de aquello para lo que estás trabajando, así como nosotros trabajamos, por hacer un repaso de lo del domingo, aunque sé que me quedo muy corto en todo lo que se habló, pero aquellos que estamos trabajando en nuestra vida y estamos trabajando un trabajo secular, pues nos remuneran, ¿no?, por ese trabajo. Así todos aquellos que trabajan en la predicación. Y me gusta este versículo en 1 Timoteo 5, 17 al 18. Lo podemos mirar un momentito, porque este quizá te ayuda un poquito más, o nos ayuda en este sentido. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan, están dando su vida en el Evangelio. Y sigue diciendo, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey
al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pero fijaos que el versículo 17 es muy interesante. Trabajan en la predicación del Evangelio, trabajan en predicar y en enseñar. O sea, es un trabajo, ¿no? Y esto yo creo que ya el pastor Gerson lo explicó, pero que muy bien. Así que solamente quería dejarlo esto para dar la introducción a nuestro nuevo tema de hoy. Versículo 19. Vamos a ir al versículo 19 del mismo capítulo, que estamos, capítulo 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primer versículo que tratamos, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo primero que podemos pensar, ¿la libertad es esencial en nuestra vida? Bueno, es una pregunta un poco retórica, ¿verdad? Porque no sabemos, hermanos, cuán libres somos hasta que nos privan de nuestra libertad, ¿verdad? Eso es así, ¿no? Hasta que tú, por norma general, somos libres, o sea, entramos, salimos, hacemos lo que queremos, en cierta medida, pero hasta que no nos privan, pues no nos damos cuenta. Si a ti te meten en un cuarto oscuro, como a veces el pastor comentaba, fíjate, y te cierran la llave, y se van, tú estás ahí encerrado. Estás, ¿verdad? Tu libertad, ahora mismo, tú quieres salir y no puedes. Si te ponen con una cadena a un árbol, ¿verdad? Solamente cuando tú te deshaces de esa cadena es que sientes que puedes moverte bien y mover tus piernas y darte cuenta de decir, ¡guau! Gracias a Dios, qué bien se está libre, ¿no? Pues seamos sinceros, hermanos, no nos gusta, la verdad, a nadie nos gusta que nos pongan límites a nuestra libertad. Hay estudios que dicen que hay como 3 modos de libertad. La primera es la libertad física, la segunda es la libertad psíquica y la tercera, la libertad moral. Y cada una de esta libertad afecta en parte o en buena parte de nuestra vida. Pero también tenemos que ser sinceros que hay influencias que también limitan nuestra libertad y están intentando tomar control absoluto de nosotros para guiarnos y atarnos. Como creyentes, sabemos que el hombre no es libre, hermanos, completamente. No es libre completamente porque en el momento que se rompió esa comunión perfecta con Dios, fue un desastre. Esa comunión que se rompió en el Edén y la más importante, la mayor comunión que pueda existir. Tú tienes comunión aquí con tus hermanos, aquí ahora, pero esa comunión tiene que nacer de la comunión con Dios, ¿no? Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con los hermanos, eso lo dice Juan, además también, pero esa comunión que el hombre rompió en el Edén, que es la más importante, le hizo el ¿qué? Esclavo. Le hizo esclavo de ¿qué? De esta tierra. Ahora sus pies están pegados a esta tierra exclusivamente. Por eso nadie se quiere marchar de esta tierra. Con cualquiera que tú hables, están
pegadísimos a la tierra, a las posesiones, a la casa, a la familia, a todo, que es bueno en cierta medida, pero es que no ven nada espiritual. No pueden mirar más allá de lo espiritual. Aquello que es tan importante que se rompió y que no lo tienen. Y como no lo tienen, se tienen que aferrar, se tienen que agarrar a la tierra, se tienen que agarrar a aquello que conocen, al control. En definitiva, a aquello que ellos pueden controlar. Entonces, somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Amén. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué libertad está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Pues está hablando tan importante que el mundo necesita, la libertad del pecado. La libertad del pecado, porque el pecado te ciega moralmente, te ciega físicamente, te ciega psíquicamente. Tú puedes pensar que el mundo allá afuera dice, yo soy libre moralmente, psíquicamente, físicamente, pero el pecado lo ha atado. Están atados. No importa cómo uno piense que está, el pecado nubla por completo esos valores que muchos tienen, ¿no? Esa moral que muchos tienen. O algunos que piensan que son muy inteligentes, que son, bueno, eminencias, ¿no? El pecado te ata de una manera tremenda. Y Pablo es alguien liberado del pecado, es alguien que el Señor le liberó del pecado. ¿Y libre para qué? Para servirle y para hacer el bien, teniendo en cuenta que hacer el mal es todo lo contrario, ¿no? Estar cautivo, ¿no? Y estar atado. Pues él debe su libertad al Señor Jesucristo. Y él dice, yo me hago siervo de todos en mi libertad. Él es libre, porque él es libre, el Señor la ha hecho libre, y ahora yo me hago siervo de todos en mi libertad, en la libertad que yo tengo en Cristo. El mismo Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, dar su vida. Cristo rescata, dice en este texto, a muchos. Muchos van al infierno, pero rescata a muchos, dio su vida en rescate por muchos. Pablo, aquí en este texto que hemos leído, dice que él también se va a hacer esclavo para poder predicar su palabra al mayor número posible. Quizá no tantos como, pero por lo menos al mayor número posible. La idea es que Cristo sirve, Él sirve, Jesús sirve con su propia sangre, derramándola en la cruz del Calvario, y Pablo sirve con sus esfuerzos y sacrificios por el Evangelio. Se esfuerza en el Evangelio, trabaja en el Evangelio, sirve en su libertad en el Evangelio. Así que él ejerce su libertad. Esta es una parte que ahora también se puede estudiar, el ejercicio de la libertad cristiana. No la vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero es así. Somos libres en Cristo Jesús y lo primero que hace Pablo es decir, yo me voy a librar de algunos factores que la iglesia de Corinto o que cualquier otro hombre pudiese ponerle, ¿no? Algún factor a su ministerio, a su apostolado, a su trabajo. Y en este sentido, por supuesto, hemos hablado, y se habló la semana pasada, que también va hilado con esto, que él se libra para poder servir sin cargas y se libra de que la gente pueda decir, oye, que te estamos pagando, ¿eh? ¿Tú qué? Trabaja, ¿no eres Pablo? Eres Pablo, pero encima estás cobrando, Pablo. Y él dice, no, para nada. Él se libra de un montón de cosas que a él le van a hacer daño, pero además también puede ser que le haga daño a algunas otras personas. Entonces, él no quiere vivir atado a otros y sobre todo siendo que ha sido llamado por Cristo. Hay un pasaje donde él habla de la conciencia, que él es libre de conciencia, que tiene la conciencia limpia. 2 Corintios 1:12, lo podéis apuntar si queréis, habla de esa conciencia que él tiene claridad de que al haber sido transformado y cambiado por el Señor Jesucristo, lo hace todo de limpia conciencia. Sabe que ama a Cristo
Y eso es algo tan importante que nosotros también deberíamos hacer. Nosotros, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo servimos? ¿Hay libre conciencia en nosotros? ¿Lo hacemos para Dios? ¿Para quién lo hacemos? Porque según para quién lo haga, me ataré. Según para quién, pues no me ataré. Siempre está esa cosa ahí, ¿no? ¿Para quién servimos? Bueno, Pablo lo tenía claro. Él servía a Cristo y al único que se ataba era a Cristo. ¿Eso a qué le llevaba? Le llevaba a servir a los demás. Ojo, ¿eh? Esto es importante, no es que me libro y hago lo que quiero, no. Eso le llevaba a servir a los demás, a servir a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Amén. A servir a la iglesia de Cristo. Tú eres libre. Tienes que también vivir en tu vida espiritual, en tu, como he dicho ahora, ¿no? Esa práctica cristiana que tenemos de libertad, hazlo, pero también para servir a los demás. Sirve, ¿no? Muy bien, versículos 20 y 23 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece esto un trabalenguas, pero bueno, lo vamos viendo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fijaos, ahora vamos a mirar este punto, pero este punto le he puesto vivir en una nueva creación. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa cuando Pablo está diciendo me hago a los judíos, a los gentiles, a los débiles? ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que se amolda a sus costumbres para ganar las almas de cada grupo. Se amolda. En situaciones específicas, él se debe amoldar. Y eso significa que hará todo lo que haga falta para ganarlos, exceptuando el pecado, por supuesto. No nos vamos a ir a lugares donde pensamos que son pecaminosos, es que vamos a ganar a cierta persona en tal antro, en tal... No, no seamos tampoco tan locos, ¿no? No vamos en ese plan, porque no es normal tampoco. Lo que está diciendo es que hay ciertas costumbres que tú te vas a tener que hacer para ganar a muchas personas. Ahora, si os dais cuenta, para Pablo era muy importante cada vez que entraba en una iglesia, cada vez que entraba a algún lugar a predicar el evangelio, ¿a dónde iba? El lugar que iba primero, a las sinagogas, ¿no? Allá iba. Esto lo hemos visto un montón en Hechos. La verdad es que me recuerda siempre todo a Hechos. Cada vez que predico me viene mucho lo que hemos visto en Hechos, porque va todo ligado, por supuesto. Y él entraba a un lugar y lo primero que hacía era ir a la sinagoga a predicarle a los judíos, como el Señor Jesucristo le dijo que tenía que hacer. Id primero a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía muy claro eso. Tenía que ir a los judíos, predicarles el evangelio, porque estaban perdidos. Y además, ¿de qué manera lo hacía? Pues lo hacía de una manera tremenda, porque si hacía falta, guardaba el sábado. Hizo un voto de nazareno, hizo sacrificios, dejó también a Timoteo, si os acordáis, cuando él se encuentra con Timoteo y va a ir a predicar, sabe que los de la circuncisión van a decir algo, Timoteo, circuncídate. O sea, no es que se aparta totalmente de que él es judío, ¿verdad? Pero él ya no casa con esas leyes. Él ya con eso como que no va. Pero aún así sabe que tiene que hacer unos esfuerzos para ganar a los judíos. Ahora, con los que no tienen ley, con los gentiles, pues se hizo apóstol, bueno, el más prominente, el apóstol de los gentiles. Sabemos que Pedro dio la apertura al evangelio a los gentiles, pero fue él quien fue el apóstol prominente para los gentiles. Tuvo un enfrentamiento muy, pero que muy grande con Pedro por lo mismo, porque hubo un momento que Pedro se dejó llevar también, comía con los gentiles, de repente cuando venían los de la circuncisión, de nuevo los judíos, los de la ley, pues Pedro tenía esa hipocresía, no vaya a ser que los judíos es una forma de decirlo, no creo que pero puede ser, ¿no? A ver, es que ¿qué van a decir de mí? No, pero le enfrentó.
porque Pablo sabía lo que quería hacer. Ahora, tú sabes que lo que hoy decimos nosotros los viajes misioneros de Pablo, 3 viajes misioneros de Pablo, pues prácticamente, si no todo, para predicar a los gentiles. Sus cartas, las que estamos leyendo, 13 cartas que tiene, prácticamente para los gentiles. O sea, había un corazón tremendo por aquellos que no tenían ley, para darles la ley de Dios, para llevarles el Evangelio. Y llega un momento que hoy Mónica lo ha nombrado, lo de Atenas, que llega a Atenas, en Hechos capítulo 17, y allí dice en el versículo 16 que enardecía su corazón de ver cómo estaban todos entregados a la idolatría, y se dan cuenta de que está predicando algo diferente, y dicen, vamos a llevarlo, y lo llevan al Areópago, que es un lugar, que era un cerro muy, muy alto, una montaña, y allá lo llevan, que era donde se juntaban los asuntos del gobierno, de la justicia, de Atenas, para saber qué era lo que él decía. Y allá les predica la palabra del Señor. Siempre con el deseo de llevar la palabra en los lugares más duros. Imaginaos los gentiles, aquellos que le podían haber matado, haber hecho cualquier otra cosa. Pero él allá estaba. Y después les predicó la palabra. Así que la última parte, cuando dice que se hace débiles, a los débiles, ¿qué estará diciendo? Hemos visto en el primer capítulo de Corintios 27-28 que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, aquel que es débil, aquel que parece que delante de Dios, algunos dirían, no es nada, pues el Señor tiene grandes cosas con ellos, tanto judíos como a gentiles, débiles. ¿Qué es lo que hace Pablo? Comprende su situación, se mete en su problema, se mete en su papel de vida y les predica el Evangelio. Tiene paciencia con ellos porque son más débiles. Fijaos, esa es la idea. Pablo es un hombre que ha sido ya tratado por el Señor. Ahora, hermanos, si yo tengo que ir a la India, yo conocí, por cierto, un matrimonio que se fue a la India, estuvo años, muy duro, ser misioneros en la India, pero si yo tengo que ir a la India a predicar el Evangelio, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que hacerme un poco al lugar, ¿no? A la India. Hay cosas que seguramente de la India no me van a gustar, pero si yo quiero ser un misionero y predicador en la India, tendré que hacerme a esas costumbres. Y si no, elígete otro país. Pero tienes que hacerte a ese lugar. Los misioneros esto lo entienden muy bien, no les toca a otra que hacerse a ese lugar. Ahora, Pablo se amoldaba en ese sentido a los grupos, ¿no? A grupos de personas que por situaciones diferentes tenía que predicarles la palabra. Se amoldaba costumbres. Me imagino que el idioma, tú si vas a la India te tienes que saber hindú, ¿no? Es el idioma de allí, ¿no? El hindú, creo. ¿Vale? O que vayas a cualquier otro sitio, te amoldarás a todo. Te adaptarás a la vida que allá se está viviendo para predicar el Evangelio. La historia reciente de la Iglesia, reciente digo 100, 200, 300 años atrás, habla de grandes misioneros. Hay un misionero que seguro que lo conocéis todos, Hudson Taylor. Este fue un hombre que fue a China. Él era de Inglaterra, un inglés a China a predicar el Evangelio. Y le ocurrió algo. Cada vez que iba, estaba un tiempo, tenía que volver por la mala salud. Está en China, muere su esposa. Vuelve. Está un hijo con 8 años, muere con meningitis. Se casa, muere con 30 años la otra esposa. O sea, una vida tremenda, un misionero que después edita el Nuevo Testamento en chino. O sea, fijaos qué cosas más grandes. Una persona que no tiene nada que ver con la historia de China, pero va a predicarles el Evangelio y se hace chino. Igual iría con aquel entonces como iban los chinos. Seguro. Es importante esto. Entendemos que en nuestro caminar, hermanos, como creyentes, somos también llamados a hacernos a muchísima gente que posiblemente es muy, pero que muy diferente a ti y a mí. ¿Has pensado? Bueno,
has tenido que vivirlo en algún momento, seguro, porque hablo de que no debemos ser clasistas, ¿no? Todo lo contrario, porque si eres clasista, ¿sabes qué es lo que decía Pablo? Pues lo siento mucho, pero te ha encomendado la tarea. Búscate la vida, sigue predicando. ¿Eres clasista? ¿Te cuesta ir a los vagabundos? Lo siento, se siente a predicar. Es lo que dice. ¿Te cuesta ir a...? No, es que por clases sería tan fácil, ¿verdad? ¿Te cuesta ir a la India? Pues claro que nos cuesta ir a la India. ¿Te cuesta hacer ciertos sacrificios? Bueno, es algo que nosotros tenemos que también reflexionar para nosotros. Hoy día, ¿hay alguien, hermanos, que creas que sería muy difícil que tú fueses a predicar el Evangelio? ¿Hay alguna cultura? ¿Una subcultura? ¿Una cultura urbana por aquí? ¿Hay alguien que serías incapaz de ir a predicar el Evangelio? No digo que todo sea fácil, porque de hecho no es fácil. Es muy fácil cuando tú con ciertas personas pues tienes cosas en común y le puedes predicar porque te sientes libre, o sea, sientes una cierta libertad porque incluso tú saliste de ese problema, ¿no? El que ha sido alcohólico ya no lo es, el Señor le liberó, ¿qué facilidad tan grande tiene para predicar el Evangelio a un alcohólico? Por lo menos debería ser, no digo que sea algo súper sencillo, pero sabe de lo que habla porque lo ha vivido. No, esto sería como más fácil, pero resulta que muchas veces predicamos a cualquiera. No solo a los que nos gusta o con los que realmente nosotros sabemos que lo vamos a hacer mejor. ¿Sabéis cuál es la razón más potente que Pablo tiene para predicar a cualquier similar a su condición? Pues es que nació de nuevo. Esa es la razón más grande. Que es una persona que ha sido transformada por el Evangelio. Por eso este punto, como he dicho, se llama vivir en una nueva creación. Vivir en una nueva creación. Para que lo entendamos, cuando Pablo está diciendo que se hace a los demás, cualquiera que sea, para ganarlos, implícitamente, hermanos, está diciendo que es que él, en realidad, mira, no pertenezco a ningún grupo. Soy judío de nacimiento, pero yo no pertenezco ni a los judíos ni a los gentiles. Yo soy una nueva criatura. Eso es lo que él está diciendo. Soy una nueva criatura. Me hago al judío, pero si tú sabes, tú eres judío, tienes que saberlo, ¿no? No, pero me estoy haciendo a él porque yo ya, aunque sea judío, no hago lo que ellos hacen. Ahora, tampoco hago lo de los gentiles. Tampoco vivo su vida lo que ellos viven. Porque tanto unos como otros no tienen nada que ver con lo que es el Evangelio. Y es algo tremendo. Cómo de esta manera Dios transforma a las personas. No pertenece a ninguno de esos grupos. Y nosotros, cuando predicamos la palabra, nos pasa lo mismo, hermanos. Tú tienes que hablar con el amor de Dios, ¿verdad? Con esa pasión, pero sabiendo que tú además no perteneces ahí, tú perteneces al cielo. Esta no es tu residencia. Tú perteneces al reino de Dios. Hay un ejemplo que voy a poner, el mío. Por ejemplo, yo he sido criado. Mi padre es gitano. Mi madre, lo que decimos aquí, paya. Para los que no entiendan, no os pasa nada. Paya es la que no es gitana. Y yo fui criado, yo soy mestizo, ¿no? Yo siempre tenía muchísimos problemas con mis amigos, con mucha gente, porque tú me decían, tú no eres gitano, pero es que yo he sido criado como un gitano. O sea, como mi padre es gitano, ¿quién predomina en casa? El varón, ¿no? Mi casa todos hemos vivido como gitanos, en el buen sentido, y en el mal también, ha habido todo. Entonces yo siempre tenía muchos problemas con aquel que me decía, es que tú no eres gitano 100%, tú eres mestizo, tú eres no sé qué, tú eres para allá. Y yo tenía una lucha, hasta me pegaba con la gente. Ya llegaba un momento que sí, de verdad, estoy hablando en el pasado. Pero la sorpresa tan grande es como Pablo, que cuando conocí al Señor es como que encontré mi identidad. Encontré mi identidad. No significa que haya dejado de ser gitano. Tengo muchas cosas de los gitanos. Pero encontré mi identidad.
Y dije, ni gitano, ni payo, cristiano. Y a partir de ahí cambió todo, pero te lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo ahora vivo que me da igual. De hecho, incluso a veces hacen chiste con los gitanos y me da igual. Y al revés, ¿no? Y cosas así que me pasan, digo, me da igual, no pasa nada. Y, hermano, cuando tú encuentras tu identidad en Cristo, ¿qué más quieres, no? Pues esto es lo que le pasaba a Pablo. Esto es lo que Pablo tenía en su corazón. Había encontrado su identidad. No soy judío, sí, soy judío de nacimiento, pero estas leyes como que ya no van conmigo, porque realmente sé dónde pertenezco. ¿A quién pertenezco? Amén. Una nueva creación. Somos una nueva creación, tú y yo somos una nueva creación como el apóstol Pablo. Versículos 24-27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, todo en la vida requiere un esfuerzo. Todo, absolutamente nuestra vida. Y esta última parte que el apóstol Pablo nos deja nos hace ver que nada, absolutamente nada es fácil. ¿Cuánta gente piensa tú, cuánta gente comenzó la carrera de la fe y hoy día no está corriendo a tu lado? ¿Cuántos se han quedado atrás? Empezó la carrera, pero ¿cuánta gente de esta, para tu sorpresa, pensando que iban a llegar, que iban a estar ahí al lado contigo mucho tiempo, de repente ya no los ves? Para ti fue una sorpresa. Ahora, para el Señor, ninguna. Para el Señor no hay nada absolutamente que se le escape de las manos. Hay un dicho que dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Últimamente lo estamos diciendo mucho en casa. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Nosotros vemos a la gente. Pensamos que son creyentes, pensamos que son hermanos, pensamos que trabajan para el Evangelio, pero de repente un día no están con nosotros. Dios juzgará a todos, absolutamente, juzgará a todos, no por lo que nosotros vimos en ellos, porque nos equivocamos, sino por lo que fueron, y que eso sí que lo vio Dios. ¿Qué es lo que fueron? ¿Qué había aquí? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, hermanos, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de esta manera para obtenerlo. Es muy importante comenzar la carrera, sí, importantísimo, pero mucho más, que dice, es ganarla. Todos empiezan, van todos, imaginaos una pista, todos, pero solo uno, dice ahí, se lleva el premio. Y Pablo está siendo claro porque pone este juego, o sea, pone este ejemplo de los juegos allá en Grecia. Por eso dice, al que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Esto lo dice 2 Timoteo 2:5. Entonces, hermanos, nuestra lucha realmente no es apta si no luchamos de la mano del Señor. No vamos a ser aprobados si no vamos de la mano del Señor. Yo no puedo llegar a la meta haciendo trampas, no puedo llegar dopado, no voy a llegar siendo un alcohólico, un drogadicto, no voy a llegar siendo un gran mentiroso, que no he dejado la mentira, no voy a llegar siendo un adúltero, no voy a llegar siendo todas aquellas cosas que nosotros conocemos. No llegaré a la meta así. De hecho, habré demostrado que quizá no era ni creyente ni cristiano. Y por eso me quedaré atrás. Entonces, solo vamos a llegar si luchamos legítimamente. No podemos ir haciendo trampas. ¿Sabes cómo llegamos? Por fe y esa palabra que a veces no nos gusta tanto, y arrepentimiento. Hay que arrepentirse de los pecados. Cuando uno se arrepiente, ya lo sabemos esto mucho. Ya no voy para allá porque me he arrepentido. Ya no quiero seguir ese camino. Cuando
mostramos que seguimos ese camino, es que no nos hemos arrepentido. Es tan sencillo como eso, la palabra lo dice. Así que por fe, por arrepentimiento y por la suma de una vida bien vivida para Dios. Todo te das cuenta que vas avanzando en tu vida, en esa carrera, y vives como un hijo de Dios. No puedes esperar vivir una vida licenciosa y después ver la gloria de Dios. No, por favor, hermano. No. Una vida a tu manera y luego ver la gloria de Dios. Creo que no va a pasar eso. Tenemos que vivir una vida que a Él le agrada. Los que aman a Cristo quieren servirle, hermanos, cabalmente y limpios. Limpios de corazón, aunque la lucha sea difícil. Fijaos, el apóstol Pablo cómo lo está poniendo, y cuesta llegar, pero como cristianos nos vamos a ir entrenando y tomando este ejemplo, el ejemplo del atleta, llegaremos a la meta con la ayuda del Señor. Llegaremos a la meta con la ayuda del Señor. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué mejor manera para entender el Evangelio que este versículo? ¿Por qué? Porque los atletas se abstienen de algunos alimentos y ¿qué hacen? Comen otros, ¿no? Unos los dejan y otros tienen que comer. Y en la antigüedad dice que había un tiempo, supongo que ahora también será así, pero había un tiempo de abstinencia que tenían que tomar ciertos alimentos en su hogar, ¿no? En su residencia, donde ellos estaban. Pero 30 días antes de que comenzase la carrera, iban a ese lugar. Creo que hoy día también cuando van a los Juegos Olímpicos están allí todos juntos, se abstienen por un tiempo, 30 días, porque tienen que ser revisados, a ver si es que van dopados, qué es lo que están haciendo, para después comenzar la carrera. Entonces, esto es muy parecido, hermanos, a nuestra vida. La vida de un atleta es muy parecido, absolutamente. Es todo de una manera en la que el creyente debe abstenerse. Y esto lo voy a matizar, porque no estamos hablando de obrar como el que sabe que depende de él. Se abstiene de todo en la carrera, pero no de la forma de que dices, es que está dependiendo de mí todo. No. La abstinencia, hermanos, es una consecuencia del amor de Dios. O sea, yo como amo a Dios, me abstengo, pero no por mi fuerza. ¿Me explico? No me abstengo por mi propia fuerza, por mis propias posibilidades. Es que yo puedo hacerlo de esta manera y me voy a quitar. Es como aquel que le dice, mira, oye, sal ya de ese vicio, deja el tabaco. No puede, hermanos. No se va a abstener tan fácilmente. No va a ser así. Por amor a Dios, dejarás muchas cosas. Por amor a Dios, todo aquello que es pecado, lo dejarás. Lo dejarás. Que no es fácil, sí, pero lo dejas por amor a Dios. Nosotros quisiéramos, ¿sabes el qué? Cambiar a la gente, cambiarla quisiéramos, hermanos. Cambiar sus actitudes, cambiar sus formas de vivir, cambiar sus ideales. Hasta cuando los vemos según cómo entran por ahí con ropa, su ropa, cambiaríamos todo, absolutamente todo. Pero no nos entra a veces en la cabeza, hermanos, que es que no son quizá una nueva criatura. O por lo menos igual están en ese proceso de abstenerse por amor. Cuando yo me abstengo por amor, la cosa cambia. Cuando yo me abstengo porque solamente mi mujer me está mirando, me está diciendo, pues mira, ni eso sirve, aunque a veces me ayuda, ¿eh? Me ayuda bastante, la verdad sea dicha. Pero ni siquiera eso vale. Cuando lo haces por amor a Cristo, la cosa cambia. Y cambia tu vida, no cualquier cosa, cambias tú. Cambias tú, cambias tu vida. ¿Te gustaría ver a mucha gente buscar al Señor apasionadamente? Como tú lo haces o con la pasión que tú tienes, puede ser mucha, poca, a veces te ves frío, caliente, pero amas a Dios, no sé, pero te gustaría ver a muchos así. Te gustaría, pues quizá debemos orar, porque la abstinencia en sí misma no sirve más que para el legalismo. No sirve para nada. Es un esfuerzo humano. Ahora,
La abstinencia por amor está fundamentada e impulsada en Cristo y en su obra. Si yo te digo, mira, no deja de hacer eso, es que no vas a hacer ni caso. A la vuelta de la esquina lo harás. Pero si es Dios que te lo está diciendo, va a cambiar la cosa. Dios te transformará y será muy diferente. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. En la práctica, hermanos, esto es abstenerse, correr, pelear, nuestra práctica del día a día, ¿no? Correr, pelear, golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre, esto es la práctica. Pablo parece que es muy consciente de esto y que además hay una cosa muy clara en él, que la lucha primero es con él mismo. Romanos 7, 15, 23, ¿lo podemos mirar un momento? Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí no está, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha y él está siendo muy consciente de que primero tiene una lucha contra él mismo. Una lucha tremenda, una lucha interna que le lleva a ¿qué? A someter su cuerpo a multitud de cosas que serían pecado, multitud de cosas que podrían ser pecado. Y él dice, yo me voy a someter a Dios. Habrá momentos que solo por el amor que nosotros le tenemos al Señor tendremos que someter nuestra carne. De hecho, no es algo momentáneo, es más habitual de lo que parece, que nosotros nos tenemos que someter realmente, porque si no, nuestra carne va para adelante y corre como si nada. Vuelvo al mismo pensamiento de antes, vuelvo a lo de antes. No voy a matar a mi carne y poner mi cuerpo en servidumbre porque soy un moralista, ¿no? Por eso no. Así no va a cambiar la cosa. ¿Hay algo malo ser un moralista? Mira que los moralistas pues tienen algo bueno y es que piensan que la moral es buena, ¿no? En ese sentido, el tener unos buenos valores. Pero ¿sabéis qué es lo malo? Lo malo que tiene el moralista, y es que te está todo el día diciendo, si tú no pasas por mi filtro, tú no eres tan bueno. Eso es el moralista. Él tiene un código de conducta así, tremendo, y hay que pasar por ese código. ¿No? Eso es un moralista. No. ¿Quién somos nosotros, no? Sabemos que es el Evangelio que transforma. Lo malo del moralista es eso, que ven y juzgan. Yo, en mi opinión, y esto es mi opinión como Pablo, lo ha dicho en otros momentos, ¿no? Que están juzgando continuamente, ¿no? El moralista es lo que hace, ¿no? Los cristianos somos los mayores y mejores moralistas. Fijaos, siempre y cuando nuestro ejemplo vaya de la mano de lo que Dios dice y de un vivir para su obra. Pero tú eres el mayor moralista porque tú estás hablando las cosas más hermosas, las mejores, la mejor forma de vivir, la tienes tú. Podrías ser un moralista, pero siempre y cuando vayan de la mano de Dios con tu ejemplo, con lo que dice la palabra, ¿no?
No solamente voy a ser un moralista para señalar y decir lo malo que estás haciendo, sino que, oye, la palabra lo dice, vamos a andar con este manual tan importante de conducta. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Y yo me hago a todos, dice, para ganar a muchos, para Cristo, judío, griego, sea quien sea. Me voy a esforzar como un atleta. Por eso toda esta parte que está hablando de los atletas. Me voy a esforzar, lo voy a hacer para conseguir mi propósito. Y mi mayor motivación y el por qué me abstengo en mi carrera como cristiano es por mi amor a Cristo y su obra. Pero si después de todo este esfuerzo llego a ser eliminado, dice, ¿llego a ser eliminado? ¿Qué pensáis? Porque en este apartado, en realidad, conociendo las cartas de Pablo, conociendo al mismo apóstol, sabiendo lo que dice la palabra, no hace falta ser muy teólogo, pero sí saber que aquel que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y que no habrá nadie que te aparte de la mano del Señor. Sabemos que entonces Pablo no está hablando aquí de la salvación, no está hablando de que se va a perder. No está hablando de eso. Él está hablando de, tiene miedo de ser una persona indisciplinada, tiene miedo de ser rechazado como un predicador del Evangelio, que digan, es que lo que tú dices, Pablo, no es realmente cierto. Tiene miedo de que su testimonio caiga por los suelos, de que su testimonio ya no sea veraz. Ese es el problema que él siente, ¿no? Así que, como en la competición, el corredor que es eliminado, ya es eliminado de toda la competición. En principio no. De esa carrera sí, pero la competición continúa, ¿no? Tendrá otra carrera, tendrá otro momento. Así, Pablo, tú tienes una batalla que librar cada día. Si tú no esa batalla no la ganas, pues bueno, que sepas que la guerra es extensa. La guerra es toda tu vida. Así está diciendo. Así que, de todas las maneras, sí que debe de ser una llamada de atención para aquellos que quizás están muy seguros de su salvación, pero el Señor les puede llegar a decir, Mateo 17, 21, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira tu corazón si estás en la fe. Mira si realmente Cristo está en ti. Mira si vives una vida de arrepentimiento. Porque hay varios ejemplos de personas que, bueno, que sí, que estaban con nosotros, como antes he dicho, pero hoy día ya no están. Y ese es un ejemplo más vivo imposible. Aún la palabra habla de otros, ¿no? También dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban aquí, pero ya no están. Porque si hubiesen sido de nosotros, también habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy específicamente este texto está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Se puede aplicar a algún creyente, ¿no?, que aparenta, pero que hoy día no está. Así que, hermanos, yo concluyo. Me hago a todos, vuelvo a repetir lo de antes, para ganar a lo máximo para Cristo, al judío, al gentil, pero sé que tengo que esforzarme como un atleta. Sé que tengo que trabajar porque tengo que conseguir el premio y que mi mayor motivación para abstenerme de cualquier situación en la vida que me tenga que abstener va a ser mi amor por Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y le vamos a pedir que esta palabra, pues, que haga mella en nuestros corazones, que nos ayude realmente a vivir para Él. Y que este ejemplo que estamos teniendo de Pablo, que está siendo un gran ejemplo en su vida, es un ejemplo tremendo de vida. Que lo atesoremos y que cada día queramos crecer de esa manera. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer, Señor. Ayúdanos, no permitas que nos estanquemos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llévanos a ese
a ese amor, Señor, a ese amor que solamente cuando lo comprobamos y lo probamos nos hace vivir consagrados, nos hace vivir de una manera, Dios mío, que a ti te agrada, Señor. Oh Dios, que no vivamos por nuestros esfuerzos humanos, que no vivamos, Señor, solamente pensando que depende de nosotros, Señor. Que aquellas cosas que queramos dejar, Señor, que sea por amor a ti, porque te amamos, Señor. Dios mío, quita nuestros esfuerzos. Quita, Señor, aquellas cosas que no son agradables a ti. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solamente te amamos a ti y te queremos servir a ti, Señor. Te damos a ti gloria. En el nombre de Jesús. Amén.